Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. Había algo en el aire de Black Ridge que la gente rara vez notaba hasta que era demasiado tarde. Un rumor que recorría las avenidas tranquilas, donde las casas parecían siempre limpias y el verde de los jardines se mantenía impecable incluso en los inviernos más duros. Era fácil perder de vista los detalles, porque en Black Ridge todo parecía encajar demasiado bien. Pero, bajo la superficie, la ciudad había aprendido a callar verdades incómodas, a enterrar historias que nunca llegaban a los periódicos. Nadie supo exactamente en qué momento el miedo empezó a tomar forma. Tal vez fue una noche de otoño, cuando un Mercedes plateado explotó en el estacionamiento del club más exclusivo del pueblo, y la sirena de la policía rompió el silencio tan habitual como la niebla que cubría el valle cada mañana. El crimen dejó más que cenizas, una pregunta flotando, indestructible, entre los vecinos y familiares, una pregunta que parecía demasiado grande para un lugar tan pequeño. ¿De verdad conocemos a las personas con las que compartimos la ciudad, los negocios, los secretos más caros? El caso de Jackson Averly no solo desgarró Black Ridge, lo expuso, capa por capa, como una herida que nunca cerró del todo. Black Ridge era de esos lugares donde la tranquilidad no era solo costumbre, sino un punto de orgullo. Las calles, rodeadas de robles centenarios, conservaban una dignidad casi antigua y las luces del centro apenas alcanzaban para romper la penumbra de los callejones en las noches largas de invierno. Allí, la vida seguía su curso bajo un reloj más lento, protegido de los sobresaltos de las grandes ciudades de la costa. Sin embargo, esa calma no era absoluta. Bajo la superficie, Black Ridge acumulaba silencios, deudas y frustraciones invisibles. En el centro del pueblo, el club deportivo era mucho más que un lugar para jugar golf o levantar pesas. Funcionaba como el corazón social de la comunidad, donde los acuerdos de negocios se cerraban entre copa y copa, y los rumores se propagaban con la misma naturalidad que el humo de los cigarros en la terraza. Todos conocían a Jackson Averly, empresario hecho a sí mismo, dueño de media docena de compañías, hombre que nunca rehusó un trato ni una fiesta. Su éxito se había convertido en leyenda local, y su caída, años después, en una especie de advertencia silenciosa. Los vecinos se acostumbraron a verlo al volante de su Mercedes, saludando con esa sonrisa entre irónica y amable. Pocos sabían de las luchas internas, de los proyectos fracasados, de los préstamos nunca devueltos, de las noches que pasaba solo, revisando documentos en su despacho iluminado hasta el amanecer. La imagen pública de Averly era impecable. Su realidad, como la de Black Ridge, estaba hecha de capas y medias verdades. El día del crimen empezó como cualquier otro, con el mismo aire frío bajando de las colinas, y terminó como ningún otro. En minutos, el silencio de la ciudad se llenó de sirenas, de flashes de cámaras y de preguntas para las que nadie tenía respuesta. El estacionamiento del club, cubierto de fragmentos de vidrio y ceniza, se convirtió en un nuevo punto de referencia, la herida visible de una ciudad que nunca creyó estar en peligro real. Aquel primer día, mientras los peritos recogían restos carbonizados y la policía intentaba proteger la escena del morbo colectivo, la gente empezó a mirar a su alrededor de otra manera. Porque en Black Ridge, la violencia siempre había sido una posibilidad ajena, algo que ocurría en otros mapas, en otras noticias. Esa tarde, el pueblo comprendió, quizás por primera vez, que ningún lugar es realmente inmune a la oscuridad. La calma, desde entonces, ya no fue la misma. El crepúsculo caía sobre Black Ridge con esa lentitud casi solemne que precedía a los eventos importantes, aunque nadie supiera lo que estaba por llegar.
Era viernes, y el club deportivo vibraba con la actividad de siempre, los últimos partidos del torneo semanal de tenis, los camareros corriendo entre las mesas, la luz cálida de los ventanales proyectando figuras largas sobre el césped recién cortado. Jackson Everly, como de costumbre, era el centro de atención en el salón principal, saludando a conocidos y extraños con la misma naturalidad con que otros piden café. Se movía entre los grupos con soltura, dueño de la escena, consciente de cada mirada, cada gesto, cada sombra en los pasillos. Nadie notó el detalle de su sonrisa esa noche, un matiz diferente, un destello fugaz de cansancio que no encajaba con el papel que el propio Everly había construido a lo largo de los años. Había celebrado una victoria menor en el torneo, bromeado con los empleados, brindado con su socio Rubén Crosby, pero sus ojos parecían estar en otro lugar, lejos de la algarabía. Al salir al estacionamiento, el aire fresco del valle resultó un alivio, un paréntesis breve entre la presión social y lo desconocido que aguardaba en la oscuridad. Los investigadores reconstruyeron cada minuto con obsesiva precisión. Según las cámaras de seguridad, Jackson abandonó el club poco antes de las 9, tras haber hecho una última llamada desde su móvil. El Mercedes, aparcado en la esquina sur, reflejaba las luces intermitentes de los faros cercanos. Las pruebas forenses revelarían más tarde que la bomba había sido colocada horas antes, oculta bajo el asiento del copiloto, conectada a un simple dispositivo de activación remota. Ningún testigo recordaba haber visto algo fuera de lo común, solo la rutina, solo las caras de siempre, solo la falsa seguridad de lo cotidiano. El estallido partió la noche en dos. En cuestión de segundos, el estruendo se propagó por el valle, haciendo vibrar las ventanas a cientos de metros de distancia. El fuego devoró la carrocería y el humo dibujó espirales sobre la hierba húmeda. Los primeros en llegar fueron dos jóvenes del servicio de limpieza, que se detuvieron al borde del horror, incapaces de acercarse más. Para cuando la policía acordonó la escena, ya se habían congregado decenas de curiosos, algunos todavía vestidos con ropa de gala, todos tratando de entender lo imposible. El cuerpo de Everly fue hallado aún sujeto al asiento, la cabeza inclinada hacia un lado, una mano cerrada sobre el teléfono. A su alrededor, fragmentos de cristal, trozos de tela chamuscada, el olor dulce y penetrante de la gasolina. La imagen quedó grabada en la memoria colectiva de Black Ridge como una fotografía imposible de borrar, el fin abrupto de una vida que había definido al pueblo durante más de 2 décadas. Esa noche no solo terminó la historia de un hombre, sino también la del Black Ridge que todos creían conocer. El club deportivo se volvió un lugar distinto, y el estacionamiento, un espacio marcado por la tragedia. La investigación apenas había comenzado, pero el impacto ya era irreversible. A partir de ese momento, la ciudad dejó de ser la misma, y el miedo, hasta entonces lejano, se instaló en los gestos cotidianos, en las miradas furtivas, en las preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. El amanecer en Black Ridge fue diferente aquella mañana, como si la propia luz se negara a entrar con su habitual delicadeza por los ventanales de la ciudad. Los primeros rayos encontraron el estacionamiento del club aún cercado por cintas amarillas y vigilado por agentes que luchaban contra el cansancio y la incredulidad. Sobre el pavimento, las huellas del desastre seguían presentes, charcos oscuros de combustible, pequeños fragmentos de metal retorcido, el eco de las sirenas que se habían apagado horas antes. El trabajo de los forenses comenzó cuando el aire todavía olía a ceniza y miedo. Se movían en silencio, sus pasos apenas audibles sobre las baldosas de mármol que bordeaban el edificio. Cada evidencia se recogía con precisión metódica, los restos calcinados de una prenda de ropa, la carcasa chamuscada de un teléfono móvil, partículas dispersas que antes habían formado parte de un coche de lujo.
Las cámaras de los fotógrafos policiales capturaban el contraste brutal entre la elegancia arquitectónica del club y la violencia desatada apenas unas horas antes. El detective Richard Quaid asumió el control de la escena, supervisando cada movimiento, cada informe, cada palabra que se intercambiaba entre los técnicos y los testigos. Wade era conocido por su capacidad de aislarse emocionalmente de la tragedia, pero aquel caso tenía algo distinto, una complejidad que no se limitaba al horror físico, sino que alcanzaba las fibras más íntimas de la comunidad. La sangre sobre el mármol, esa marca imposible de disimular, era la señal de que nadie estaba realmente a salvo. Las primeras entrevistas fueron caóticas. Los empleados del club repetían versiones confusas de los hechos, sus recuerdos fragmentados por el miedo y la sorpresa. Algunos decían haber oído una explosión, otros aseguraban haber visto una sombra moviéndose entre los coches poco antes del estallido. Nada era concluyente, pero todo parecía indicar que el ataque había sido planeado con meticulosidad. Las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraban el ir y venir de los invitados, la rutina de siempre, hasta el instante en que todo se interrumpió. En el despacho improvisado de la policía, la evidencia se apilaba, informes técnicos, listas de posibles sospechosos, esquemas del sistema eléctrico del Mercedes. Los especialistas en explosivos confirmaron que el dispositivo había sido fabricado con materiales comunes, pero ensamblado con conocimiento suficiente para garantizar la muerte instantánea. No era un acto impulsivo. Había intención, había cálculo, había un mensaje. Mientras el sol terminaba de ascender, Blackridge comenzó a entender que el crimen no era solo una noticia más. Era una grieta en el tejido de la ciudad, una herida que exigía respuestas inmediatas. El mármol del club, que hasta entonces había sido símbolo de lujo y pertenencia, ahora era recordatorio mudo de lo frágil que puede ser la normalidad. Y, aunque la investigación apenas comenzaba, ya estaba claro que nadie, ni siquiera los que creían conocer todos los secretos del lugar, podía dormir tranquilo después de aquella noche. En los días que siguieron a la explosión, la investigación giró inexorablemente hacia el círculo más íntimo de Jackson Averly. La policía de Blackridge, acorralada por la presión de los medios y las llamadas de políticos locales, se vio obligada a mirar más allá de la superficie pulida de los clubes y las cenas benéficas. La pregunta no era ya cómo había muerto Everly, sino quién podría haberse beneficiado de su ausencia, quien tenía motivos para desear el fin de un hombre que había hecho tantos amigos como enemigos. El detective Quaid empezó a reconstruir la red de relaciones, transacciones y silencios que rodeaba a la víctima. Los expedientes de la comisaría se llenaron rápidamente de nombres conocidos, socios comerciales, viejos amigos, acreedores que alguna vez fueron aliados. En la lista de los posibles sospechosos destacaban figuras como Reuben Crosby, el socio de toda la vida, y Jasa Ben, la exesposa cuya presencia seguía pesando sobre la vida de Everly más de lo que admitía en público. Había también otros nombres menos visibles pero igual de peligrosos, como el de Bruno Valdés, un prestamista con conexiones en Los Ángeles que, según los rumores, nunca olvidaba una deuda. Los agentes interrogaron a decenas de personas, tratando de descifrar si los gestos de dolor eran auténticos o simples reflejos del miedo a ser acusados. Cada conversación era una batalla sutil por el control del relato, una pugna entre lo que se podía decir y lo que debía permanecer oculto. Algunos colaboradores de Everly aseguraron que el empresario había estado más preocupado de lo habitual en las últimas semanas, que se mostraba evasivo, como si sintiera una amenaza invisible acercándose. Otros lo describieron como alguien que se había ganado demasiadas antipatías en el mundo de los negocios, un hombre acostumbrado a sobrevivir entre lealtades cambiantes y traiciones inevitables. El rastro de posibles motivos crecía a cada hora,
viejas disputas por contratos perdidos, desacuerdos sobre inversiones arriesgadas, rumores de infidelidades y cuentas pendientes con la ley. El club deportivo, antes refugio de confidencias inofensivas, se convirtió en escenario de sospechas y susurros. En las oficinas del banco local, el personal recordó retiradas inusuales de dinero. En las cafeterías del centro, camareros hablaron de discusiones acaloradas que nadie quiso escuchar demasiado cerca. La vida privada de Everly, cuidadosamente mantenida en la penumbra, emergía ahora bajo la luz implacable de la sospecha. Wade sabía que, en casos como este, el culpable no siempre era el más evidente. A menudo, el odio crecía en los márgenes, en las grietas del resentimiento, en los silencios compartidos por quienes alguna vez lo admiraron o lo envidiaron. La tarea era separar la verdad del rumor, la amenaza real de las fantasías alimentadas por el miedo colectivo. El desafío apenas comenzaba, había demasiados que deseaban la muerte de Jackson Everly, y en Black Creek, todos aprendían rápido a guardar secretos. Los archivos de Jackson Everly, dispersos entre oficinas lujosas y viejas cajas de cartón, comenzaron a revelar historias que hasta entonces habían permanecido bien guardadas. La investigación obligó a los detectives a escarbar en los años de bonanza, cuando el empresario parecía intocable, y en los meses grises que siguieron al desplome de su imperio. Lo que emergía no era solo el retrato de un hombre ambicioso, sino la evidencia de un trayecto marcado por errores, rencores y decisiones que, con el tiempo, se habían vuelto peligrosas. En los documentos contables y en los correos electrónicos recuperados, aparecieron rastros de negociaciones fallidas, promesas incumplidas y proyectos que nunca vieron la luz. El nombre de Everly figuraba en demandas civiles por cantidades que superaban el $1.000.000, en listas de deudores de bancos de 3 estados y en informes de litigios por licencias anuladas. El rumor sobre su casino frustrado en la reserva de Umatilla era solo el principio, detrás había préstamos tomados a último minuto, socios descontentos y una cadena de favores que ahora, con su muerte, se convertía en amenaza. Bruno Valdés, el prestamista de Los Ángeles, figuraba como acreedor de una suma considerable que jamás fue saldada. Según registros de llamadas y testimonios recogidos en el expediente, la relación entre ambos se había deteriorado hasta volverse una sucesión de amenazas apenas veladas y encuentros tensos en hoteles apartados. La policía rastreó pagos en efectivo, transferencias que cambiaban de destino cada semana y la sombra persistente de acuerdos realizados bajo presión. Ninguna de esas pruebas bastaba para señalar un culpable, pero sí delineaban el entorno en el que Everly se había movido en sus últimos años, uno donde la confianza era moneda frágil y el peligro, una presencia constante. No solo los acreedores tenían cuentas pendientes con él. En el despacho de su antiguo abogado, se hallaron cartas de socios, demandas por incumplimiento de contrato, y una carpeta sellada con la palabra urgente que contenía acuerdos firmados a altas horas de la noche. Los informes de detectives privados contratados por terceros hablaban de reuniones secretas, movimientos inusuales de fondos y una creciente paranoia en la vida de Everly. El rastro del dinero, tan confiable en otros contextos, aquí conducía a una maraña de intereses cruzados, favores devueltos con violencia y viejas lealtades convertidas en amenaza. A medida que la policía ahondaba en el pasado del empresario, surgía una verdad incómoda: el crimen no había caído del cielo. Era la consecuencia de años de decisiones arriesgadas y de alianzas que, tarde o temprano, reclamaban un precio. En Black Creek, la figura de Everly se desdibujaba, dejando al descubierto los pecados del pasado que ahora, bajo el foco implacable de la investigación, salían a la luz con una crudeza que nadie estaba dispuesto a admitir en voz alta. La sombra de su caída se proyectaba sobre todos los que alguna vez compartieron un trato, un secreto o una promesa con él.
En el centro de la investigación, la figura de Chasa Ben se volvió imposible de ignorar. Había algo en su silencio, en la manera precisa en que dosificaba sus palabras y en la pulcritud de su imagen pública, que desafiaba la intuición de los detectives. Nadie dudaba de su inteligencia ni de su capacidad para recomponerse después del divorcio con Jackson Averly. De hecho, la mayoría en Black Ridge veía en Tessa a una sobreviviente, madre entregada, profesional eficiente, alguien que había conseguido reconstruir su vida sin rastro de escándalos visibles. Sin embargo, bajo la superficie de esa compostura había huellas de heridas antiguas y cicatrices recientes. El expediente policial detallaba episodios de tensiones domésticas, discusiones amargas en la antesala de la separación y una cadena de mensajes electrónicos en los que Everly sugería sentirse vigilado, incluso amenazado. Aún así, los investigadores sabían que el peligro real rara vez se anunciaba con gritos, solía presentarse envuelto en gestos pequeños, miradas al margen y decisiones que solo cobraban sentido al unirlas mucho tiempo después. La revisión de las cuentas bancarias de Tessa destapó movimientos inusuales en las semanas previas al asesinato. Grandes sumas transferidas a fondos difíciles de rastrear, pagos periódicos a consultores que jamás respondieron a los citatorios oficiales. El análisis forense de sus comunicaciones digitales reveló contactos con asesores legales de otros estados y con un consultor financiero cuya reputación estaba, cuanto menos, cuestionada. A pesar de ello, todo en la vida de Tessa parecía estar calculado para evitar la atención, para deslizarse entre las grietas de la sospecha sin dejar huellas evidentes. La relación entre ella y Everly nunca se había cortado del todo. Seguían compartiendo la educación de sus hijos, reuniones ocasionales en eventos escolares y conversaciones inevitables sobre propiedades aún no liquidadas. En privado, Tessa había confesado a una amiga su preocupación por la seguridad de la familia, alegando que ciertas personas del entorno de Everly no le inspiraban confianza. El expediente incluía esas palabras como nota al margen, un detalle más en la maraña de ambigüedades que rodeaba el caso. En la sala de interrogatorios, Tessa se presentó serena, casi distante. Su testimonio fue meticuloso, sin fisuras, pero los agentes percibieron el esfuerzo que suponía mantener el control. En los días posteriores, la vigilancia policial captó escenas aparentemente inocentes, llamadas nocturnas, visitas discretas a un edificio de oficinas en las afueras, encuentros fugaces con un hombre de identidad incierta. La imagen de la madre intachable y la mujer con recursos comenzó a fragmentarse, dando paso a la sospecha de una vida paralela, tejida con el mismo cuidado con el que Tessa había aprendido a proteger su intimidad. Para los investigadores, la clave no estaba en lo que Tessa decía, sino en lo que dejaba fuera del relato. Había aprendido a moverse en las sombras, a disfrazar el miedo y la desconfianza con sonrisas medidas. En Black Ridge, muchos querían creer en su inocencia, otros, menos generosos, empezaron a murmurar que nadie guarda tan bien sus secretos sin una razón poderosa. Mientras el caso avanzaba, Chasa Ben se convirtió en la pieza más compleja del rompecabezas, la mujer con un secreto que amenazaba con cambiarlo todo. El Club Deportivo de Black Ridge, ese santuario de rutinas y pertenencia, se convirtió en epicentro de sospechas cuando los investigadores rastrearon los movimientos de la noche del crimen. El lugar, tan familiar para los socios, adquirió una cualidad inquietante, como si el edificio de ladrillo oscuro y ventanales amplios escondiera una presencia ajena a la vida cotidiana de sus miembros. Nada parecía fuera de lugar en la superficie, la alfombra inmaculada del vestíbulo, las copas alineadas en la barra, los cuadros de campeonatos pasados. Pero, tras el estallido, los detalles anodinos se cargaron de significado, y el club dejó de ser simplemente un escenario, pasó a ser un personaje más en la historia. El registro de llamadas del personal reveló un dato perturbador:
una voz anónima había telefoneado a la recepción la tarde del ataque, preguntando por la presencia de Jackson Avery en el club y exigiendo detalles sobre su rutina. La operadora recordó aquel contacto como un simple trámite, pero la policía supo que, en esa frase casual, se escondía una vigilancia precisa y premeditada. Al revisar las cámaras de seguridad, se descubrió la figura de un hombre encapuchado que deambulaba cerca de la entrada lateral minutos antes de la explosión. Sus movimientos eran metódicos, evitando los ángulos principales de visión, caminando con la calma de quien conoce el terreno mejor que nadie. Las entrevistas con el personal revelaron recuerdos confusos. Algunos hablaron de una silueta merodeando por los pasillos de servicio, otros de una sensación de incomodidad inexplicable esa noche. Ninguna descripción coincidía del todo, como si el sospechoso hubiera sido un eco más que una persona, una sombra infiltrada en la rutina del club. Los investigadores comenzaron a plantear hipótesis sobre un cómplice dentro del personal, alguien que hubiera facilitado el acceso o proporcionado información valiosa al atacante. Cada empleado fue interrogado, cada turno examinado en busca de lagunas o comportamientos inusuales. En las grabaciones de audio ambiente, los técnicos captaron un murmullo bajo y apenas reconocible, una conversación en el aparcamiento que, tras ser procesada digitalmente, reveló apenas un nombre entrecortado y la promesa de que todo saldría como estaba planeado. Aquella pista, por tenue que fuera, alimentó la idea de una conspiración cuidadosamente articulada. La policía reconstruyó minuto a minuto el itinerario de Everly dentro del club, los saludos, las paradas en el vestuario, la última copa en la barra. En cada secuencia, el fantasma de la vigilancia era palpable, un hilo invisible conectando miradas, gestos y movimientos aparentemente inocuos. La comunidad empezó a ver el club con otros ojos. El eco de los pasos en los pasillos ya no sonaba familiar, sino amenazante. Se especulaba sobre infiltrados, sobre identidades falsas y traiciones disfrazadas de cortesía. Para los investigadores, el club se transformó en un laberinto de secretos, donde la frontera entre la pertenencia y la sospecha se volvía cada día más delgada. La figura del fantasma, ese observador atento, siempre un paso por delante, seguía sin rostro, pero su presencia impregnaba cada rincón del caso, haciendo imposible cualquier regreso a la normalidad. La investigación del asesinato de Jackson Avery se adentró, poco a poco, en un territorio donde la verdad parecía cambiar de forma en cada esquina. La policía de Black Creek, agotada por la presión constante y los rumores que corrían de boca en boca, se vio obligada a examinar cada testimonio con escepticismo creciente. Era como avanzar por un laberinto en penumbra, donde cada nueva pista conducía a un pasillo sin salida, y las palabras, en vez de aclarar, enredaban aún más el relato. Las entrevistas con amigos, empleados y asociados de Everly revelaron contradicciones sutiles, historias ajustadas según la conveniencia o el temor a quedar implicados. Nadie parecía recordar los detalles de manera idéntica, la hora exacta en que Everly abandonó el vestuario, quien lo vio por última vez en el aparcamiento, el color del abrigo de un desconocido que algunos aseguraban haber visto de reojo. Las versiones se superponían y desvanecían, como reflejos sobre el agua movida. La certeza, si alguna vez la hubo, se deshacía bajo el peso de tantos matices. El análisis de los registros electrónicos no fue menos frustrante. Los mensajes intercambiados en las horas previas al crimen contenían frases ambiguas, acuerdos a medias, referencias veladas a pagos y favores. En los teléfonos requisados, los técnicos hallaron mensajes eliminados, fragmentos de conversaciones borradas a toda prisa, nombres codificados y un sinfín de llamadas a números que, al investigarse, llevaban a empresas fantasma o a cuentas desactivadas semanas antes. El rastro digital era tan engañoso como las declaraciones cara a cara,
cada respuesta abría una puerta tras la cual esperaba una nueva pregunta. El círculo de sospechosos se amplió y se contrajo a la vez. Surgieron nombres que al principio parecían irrelevantes y que, tras un giro inesperado, se convirtieron en piezas centrales de la trama. Viejas enemistades, amistades que ocultaban resentimientos, relaciones comerciales trufadas de amenazas soterradas, todo se mezclaba en un tapiz complejo, donde cada hilo parecía deshacerse en cuanto se tiraba de él. Los detectives aprendieron a dudar de la certeza, a buscar el sentido oculto tras las medias verdades y los silencios cargados de significado. A medida que el caso avanzaba, el ambiente en Black Ridge se volvía más tenso, casi irrespirable. Las miradas se endurecieron, los saludos se hicieron menos frecuentes, y la confianza, que alguna vez fue la moneda más fuerte en el club y en la ciudad, se evaporó con rapidez. El laberinto de las mentiras había atrapado no solo a los investigadores, sino a toda la comunidad. La verdad, ahora, era un espejismo al que pocos se atrevían a acercarse. Y en cada esquina del caso, un nuevo engaño aguardaba, dispuesto a llevar el relato aún más lejos del desenlace. En el transcurso de la investigación, cuando la fatiga y la rutina amenazaban con anestesiar el impulso de los detectives, emergió un nombre que hasta entonces había permanecido en la periferia del caso. Ronald Dalton, asesor financiero de pasado opaco y reputación resbaladiza, irrumpió en el tablero como una figura inesperada, desplazando el foco de atención de los sospechosos habituales a un terreno aún más incierto. Dalton no era un desconocido para el círculo empresarial de Black Ridge, aunque pocos podían decir con exactitud en qué momento había comenzado a gravitar en torno a la vida de Chasa Ben. Su presencia, discreta pero constante, estaba registrada en las agendas telefónicas de varios implicados y en las facturas de consultorías poco transparentes que aparecieron en la contabilidad de Everly durante el último año. Los registros bancarios mostraban movimientos de dinero hacia cuentas vinculadas a empresas pantalla en otros estados, transferencias pequeñas pero regulares, camufladas entre gastos legítimos, como gotas de tinta en un vaso de agua clara. Los investigadores rastrearon el recorrido de Dalton a través de sus apariciones esporádicas en edificios de oficinas, cafés apartados y hoteles de paso. Era un hombre difícil de seguir, habituado a cambiar de dirección y a emplear nombres alternativos en reservas y contratos. Su huella digital, cuando existía, parecía diseñada para desorientar, números de teléfono desechables, cuentas de correo electrónico creadas y eliminadas en cuestión de días, documentos firmados con iniciales o seudónimos. A cada paso, la figura de Dalton se volvía más esquiva, como si supiera de antemano cómo moverse entre los resquicios del sistema. El verdadero impacto de su irrupción en la investigación llegó cuando la policía incautó una caja fuerte olvidada en una pequeña oficina de las afueras. En su interior, los detectives hallaron documentos impresos con itinerarios de Everly, copias de pólizas de seguro, fotografías de transferencias bancarias y un puñado de recibos a nombre de Chasa Ben. No se trataba de pruebas concluyentes, pero en conjunto, la colección sugería una vigilancia prolongada, una planificación fría y la intervención de un operador externo. Dalton, hasta ese momento solo una sombra entre otras, se convirtió en el punto de confluencia de sospechas dispersas y de preguntas sin respuesta. A partir de ahí, la narrativa del caso cambió de tono. Los viejos rencores y los motivos personales, que habían sostenido la primera etapa de la investigación, cedieron ante la posibilidad de una conspiración más vasta, tejida con paciencia y conocimiento profesional. El nuevo jugador, con su habilidad para desaparecer y dejar pistas incompletas, desafió a los detectives a reconstruir no solo el crimen, sino el escenario completo en el que se había gestado. Black Ridge, acostumbrado a explicar sus tragedias en términos de pasiones desbordadas o cuentas pendientes, tuvo que enfrentarse a la idea incómoda de que, tal vez,
Detrás del asesinato de Everly operaban fuerzas mucho menos previsibles y mucho más organizadas de lo que nadie quiso admitir. Mientras las piezas dispersas de la investigación empezaban a encajar, el foco se desplazó con fuerza hacia el rastro del dinero. No era solo una cuestión de cifras, era la textura misma del caso, la manera en que la muerte de Jackson Everly parecía haber puesto en movimiento una maquinaria invisible. El análisis de los movimientos bancarios reveló un patrón inquietante, sumas considerables, transferidas de manera fraccionada a cuentas en paraísos fiscales, pagos que salían de la herencia depositada a nombre de Chazabén y terminaban, después de una serie de maniobras, en manos imposibles de rastrear con absoluta certeza. La policía, en colaboración con analistas financieros, desgranó los flujos económicos que salpicaban la escena. Cada transferencia llevaba una promesa silenciosa, la del beneficio personal a cambio de silencio, la del encubrimiento a cambio de un futuro asegurado. Los extractos mostraban cómo el dinero, lejos de ofrecer seguridad, se convertía en un puente hacia la sospecha. La frialdad de los números traía consigo un hedor sutil y penetrante, el mismo que envuelve a los crímenes cuidadosamente planificados y ejecutados a distancia. Al revisar la correspondencia electrónica, los investigadores encontraron mensajes que, aunque formulados en clave, dejaban entrever negociaciones y acuerdos que iban mucho más allá de lo legal. Frases cortas, casi impersonales, delineaban la relación entre Tessa y Ronald Dalton, promesas de discreción, exigencias de cumplimiento, advertencias disfrazadas de consejos. Los documentos incautados en la caja fuerte, sumados a estas comunicaciones, tejían una red donde el dinero era tanto el móvil como el instrumento del delito. La herencia de Everly, lejos de cerrar el círculo, lo abría hacia un abismo de intereses cruzados y pactos sellados en la penumbra. Para los detectives, la imagen resultaba ineludible, el asesinato había sido el punto de partida de una operación financiera meticulosa, cuyo objetivo último no era la venganza, sino el reparto frío de una fortuna. La vida y la muerte de Everly quedaban reducidas a líneas en un balance, a la aritmética implacable de las transferencias y las retiradas. En las oficinas de Black Ridge, la gente empezó a mirar de reojo a quienes, semanas antes, parecían solo figuras secundarias. La sospecha se instaló entre los que alguna vez compartieron un brindis en el club, y el rumor de que el dinero huele a muerte circuló, al principio en voz baja, después como una sentencia inapelable. La investigación, a esas alturas, era ya un asunto de resistencia. Cada paso en el rastreo del dinero conducía a nuevas sombras, a nuevas preguntas sobre la naturaleza del crimen y la verdadera identidad de quienes habían movido los hilos. En el silencio de los despachos y las madrugadas interminables del equipo investigador, el dinero seguía su curso, indiferente, preciso, como un recordatorio de que la ambición, a veces, es la forma más discreta y peligrosa de la violencia. La persecución de Ronald Dalton se convirtió, con el paso de los meses, en una lección de paciencia y frustración para la policía de Black Ridge. El hombre que había tejido hilos invisibles entre cuentas bancarias, contratos y promesas, sabía desaparecer mejor que nadie. Cambiaba de nombre, de dirección y de país como otros cambian de camisa. Los agentes encargados de su búsqueda hablaban de él con una mezcla de respeto y agotamiento, conscientes de que no estaban frente a un delincuente impulsivo, sino ante un experto en el arte de la huida calculada. Dalton dejó tras de sí un rastro tenue, apenas perceptible, alquileres de apartamentos bajo identidades falsas, registros de estancias cortas en hoteles discretos, llamadas desde teléfonos desechables que apenas duraban unas horas. Las cámaras de seguridad de aeropuertos y estaciones de tren mostraban imágenes borrosas, figuras que podrían ser él o cualquier otro hombre de aspecto común. Cada pista que los investigadores recogían se desvanecía al poco tiempo,
como si el fantasma del caso supiera con precisión cuándo y cómo borrar sus huellas. El expediente creció a medida que llegaban testimonios dispersos, un camarero en Vancouver que recordaba vagamente a un cliente silencioso, un recepcionista en Danvers que mencionaba una sonrisa tensa y un pasaporte extranjero, un conductor de taxi en Montreal convencido de haber trasladado a alguien que no deseaba ser encontrado. Ninguna prueba era concluyente, pero juntas dibujaban la silueta de una vida en fuga, hecha de distancias, de fronteras y de rutinas destruidas. Mientras tanto, en Black Creek, el impacto del caso se hizo sentir con fuerza. Tessa Vine se replegó sobre sí misma, protegida por abogados y silencios cuidadosamente administrados. El círculo de conocidos se estrechó, y las preguntas sin respuesta alimentaron un clima de inquietud que parecía no tener fin. Para los detectives, cada día sin capturar a Dalton era un recordatorio de las limitaciones propias y de la naturaleza cambiante de la justicia. La caza terminó de la forma menos esperada. Una alerta rutinaria en el sistema migratorio canadiense encendió las alarmas. Un hombre con papeles en regla, pero con una mirada esquiva, fue detenido en la frontera de Columbia Británica. Entre sus pertenencias, la policía encontró varios teléfonos, documentos a nombre de personas inexistentes y una pequeña libreta llena de números y anotaciones en clave. No hubo resistencia. Dalton se limitó a observar a los agentes, sabiendo que el final de su fuga era apenas el principio de una nueva batalla judicial. En la penumbra del cuarto de interrogatorios, el fantasma tomó forma. Los investigadores, cansados pero firmes, sabían que lo más difícil no era atrapar a un hombre, sino desentrañar todos los secretos que había ocultado en su viaje por la sombra. Y mientras en Black Creek la noticia de la detención recorría los periódicos y las conversaciones, quedaba claro que el caso Everly, lejos de cerrarse, acababa de entrar en su fase más incierta. El tribunal de Black Creek nunca había conocido un proceso semejante. La solemnidad de las columnas antiguas parecía insuficiente frente al peso de lo que allí se debatía. Desde las primeras horas de la mañana, el edificio se vio desbordado por periodistas, curiosos y vecinos que, durante meses, habían seguido el caso como si se tratara de un oscuro espejo de sus propias vidas. La ciudad entera contenía el aliento, como si el veredicto fuese a traer, por fin, alguna forma de alivio. La acusación presentó su relato como un tapiz denso de ambición, resentimientos y pactos sellados en la penumbra. Cada prueba, movimientos bancarios, pólizas de seguro, grabaciones interceptadas, iba encajando con precisión en el rompecabezas de la investigación. Tessa Vine, sentada junto a su abogado, sostenía la mirada, aunque sus manos delataban la tensión de las jornadas interminables. Ronald Dalton, inmutable, parecía un actor fatigado en la última escena de una obra demasiado larga. Durante semanas, testigos y peritos desfilaron por la sala, reconstruyendo el entramado de engaños y lealtades rotas que había desembocado en la muerte de Jackson Everly. Las preguntas sin respuesta se acumularon en los pasillos del tribunal, y Black Creek, acostumbrada al silencio y la discreción, tuvo que escuchar en voz alta la historia que muchos preferían olvidar. El fiscal expuso, sin titubeos, la secuencia de decisiones calculadas, transferencias clandestinas y amenazas veladas que habían hecho posible el crimen. Cuando, finalmente, el jurado regresó con su decisión, el aire parecía haberse vuelto más denso. La sentencia fue leída ante una sala expectante, culpables de homicidio premeditado, conspiración y fraude. El juez, en un tono firme y sin espacio para la duda, dictó el castigo, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para ambos acusados. El peso de la condena cayó no solo sobre Tessa Vine y Ronald Dalton, sino sobre toda una comunidad que vio reflejadas en el caso sus propias sombras y temores. Tras el veredicto, la vida en Black Creek intentó reanudar su curso,
pero la marca del proceso quedó inscrita en la memoria colectiva. El club deportivo volvió a llenarse de murmullos prudentes, las páginas de los periódicos dieron paso a nuevas noticias, pero en el fondo de cada conversación persistía la certeza de que, desde la noche de la explosión, la ciudad ya no era la misma. La justicia, al menos sobre el papel, había llegado. Pero en Black Ridge, algunos sospechaban que el verdadero juicio apenas comenzaba, el de una comunidad obligada a enfrentarse a la fragilidad de sus propios lazos y a la oscuridad que, durante años, había preferido ignorar. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.